Su restaurante está construyendo un jardín rectangular. Los materiales cuestan $9 por pie para los muros orientados hacia el oeste y el este y $3 por pie para los muros orientados hacia el norte y el sur. Se le da un presupuesto de $1,584 para completar el proyecto. Parte A. ¿Cuáles son las dimensiones de las paredes que maximizarán el área? Y B. ¿Cuál es el área más grande que se puede encerrar? Vamos a resolver este problema utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Primero configuremos la información dada usando este rectángulo a la derecha como el jardín. Vamos a dejar que las paredes orientadas hacia el este-oeste por lo que la longitud de X pies. Y dejemos que la longitud de las paredes orientadas al norte y al sur sea igual a los pies Y. El costo de las paredes orientadas al oeste y este es de $9 por pie. Y el costo de los muros orientados hacia el norte y el sur es de $3 por pie. Nuestro objetivo aquí es maximizar el área. Ahora ver el área del rectángulo va a ser X veces Y. Además deja que el área A ser igual a la función f de X, Y, que es igual a así. Y ahora configura nuestra ecuación de costos para que podamos configurar la restricción en forma de g de X, Y es igual a 0. El costo C es igual $9 veces la longitud de las paredes orientadas al oeste y este. La longitud de las paredes orientadas al oeste y este sería X más X o 2X. Y por lo tanto el costo de las paredes orientadas hacia el oeste y el este sería de $9 veces 2X, y luego tenemos más el costo de las paredes orientadas hacia el norte y el sur es de $3 por pie. La longitud de las paredes orientadas norte y sur sería Y más Y2, y dándonos 3 veces 2Y, y tenemos un total de $1,584 para gastar que debería ser el costo total. Esto nos da C es igual a 18X. Más 6 y equivale a 1,584. Para el método de multiplicadores de Lagrange, aunque queremos que la restricción en forma de g de X, Y es igual a 0. Así que tomamos esta ecuación y decimos, un lado igual a 0 vamos a restar 1,584 de ambos lados, lo que nos da g de X, Y es igual a 18X. Más 6 y menos 1,584. Y ahora para usar el método de multiplicadores de Lagrange necesitamos configurar y resolver este sistema de ecuaciones dadas aquí por las derivadas parciales, así como la restricción g de X, Y es igual a 0. Así que nuestra primera ecuación va a ser la parcial de A con respecto a X es igual a veces lambda de g parcial con respecto a X. El parcial de f con respecto a X es igual a la derivada de psi con respecto a X tratando y como una constante, lo que nos da una vez, y es igual a lambda por una parcial de g con respecto a X. Para encontrar esta derivada parcial, diferenciamos 18X más 6 y menos 1,584 con respecto a X tratando, y como una constante que nos da 18 más 0 menos 0, o solo 18. La segunda ecuación es un parcial de f con respecto a, y es igual a lambda por un parcial de g con respecto a y. La parte de f con respecto a y es igual a X veces 1X, X es igual a veces lambda para el parcial de g con respecto a, y tenemos 0 más 6 menos 0 o 6. Y nuestra tercera ecuación es g de X, y es igual a 0 que es 18X. Más 6 y menos 1,584 es igual a 0. Note que nuestra primera ecuación es y es igual a 18 lambda, y la segunda ecuación es X es igual a 6 lambda. Y ahora determinaremos el valor de lambda realizando la sustitución de X e Y la tercera ecuación. Así que realizar esta sustitución. Tendríamos 18 veces X, que es 6 lambda. Más 6 veces Y que es 18 lambda. Vamos a seguir adelante y añadir 1,580 lados fordables dándonos igual a 1,584. 18 veces 6 lambda es 108, y así es 6 veces 18 lambda 108 lambda más 108 lambda es 216 lambda. Para resolver para lambda dividimos ambos lados por 216. Simplificando tenemos lambda es igual a 1,584 dividido por 216. Queremos el valor exacto. Así que adelante y haga clic en este botón convertir a fracción a la derecha y use el valor de 22 tercios.
Ahora que sabemos que lambda tiene 22 tercios podemos volver a subir, y determinar el valor de x y x es igual a 6 veces lambda. Que ahora saben es 6 veces 22 tercios simplificándose antes de multiplicar. 3 simplifica a 1, 6 simplifica a 2, 2 veces 22 es igual a 44. Y luego para ahí tenemos y es igual a 18 veces lambda que nos da 18 veces 22 tercios. Simplificando de nuevo antes de multiplicar y hay 1, 3 y 3 y 6 3 y 18, 6 veces 22 es igual a 132. Así que ahora sabemos las dimensiones que maximizará el área. Las paredes orientadas al este y oeste tienen una longitud de x que es de 44 pies. Y las paredes orientadas hacia el norte y el sur tienen una longitud de pies y, que es de 132 pies. Para que la parte B encuentre el área más grande necesitamos evaluar la función f de x, y donde la fórmula de área dada los valores x e y que acabamos de encontrar. Así que el área máxima es igual a x veces, y que es 44 pies por 132 pies que es igual a 5808 pies cuadrados. Espero que haya encontrado esto útil.